¿Recuerdas de los neandertales? Nuestros famosos primos de la era del Pleistoceno, con sus narices anchas y su frente sobresaliente, deambularon por Europa y Asia durante más de 350.000 años antes de desaparecer. Esto ocurrió al mismo tiempo que nuestros antepasados, los primeros Homo sapiens, decidieron tomarse unas vacaciones de África y explorar el mundo. Tal vez nunca sepamos qué les sucedió realmente a los neandertales y por qué no llegaron a los tiempos actuales, pero gracias a algunas excavaciones arqueológicas considerablemente grandes y a ciertos hallazgos impresionantes de fósiles, ahora sabemos un poco más sobre ellos. Una teoría acerca de su desaparición es que el clima ya no era adecuado para ellos. Los partidarios de esta idea piensan que la madre naturaleza se volvió en contra de los neandertales y los mandó a hacer las maletas. Desafortunadamente, si miramos los sitios arqueológicos de neandertales en Italia, por ejemplo, no hay señales de catástrofes climáticas que pudieran haber exterminado a esta especie entera. Otros creen que hubo un poco de competencia de recursos entre los neandertales y los humanos modernos. Es por eso que los especialistas también excavaron en otros sitios arqueológicos donde los neandertales y los sapiens podrían haber convivido durante unos 3.000 años. En este caso, parece que los neandertales estaban un poco atrasados con sus herramientas. Su tecnología era como los teléfonos de tapita en la era de la realidad virtual. Pero, ¿quién sabe si estas dos especies alguna vez se cruzaron en esa región en particular? La evidencia todavía es confusa. Cómo se extinguieron no es la única información que nos intriga. Otros científicos, por ejemplo, están tratando de descifrar algunos de los códigos de barras moleculares de los neandertales para identificar sus rasgos específicos, algunos de los cuales podrías compartir, lo creas o no. Claro, los neandertales como especie en su totalidad se extinguieron, pero eso no significa que no se puedan encontrar restos de su ADN en los humanos modernos. Bien, ya sabes qué sucede a veces cuando las personas viven cerca unas de otras. Era inevitable que ocurriera alguna mezcla genética. La evidencia, un toque de ADN de neandertal que se encontró en la gente moderna. Y aquí es donde la trama se complica. Los científicos pensaron que dado que los neandertales nunca vivieron en África, su ADN no se encontraría en las poblaciones africanas modernas. Pero resulta que las personas africanas también tienen alrededor de un 0,5% de ADN neandertal. Esto no significa que nuestros parientes neandertales se hayan teletransportado a través de territorios africanos sin dejar ningún rastro. Lo que este descubrimiento realmente implica es que los humanos primitivos podrían haber visitado Europa y haber mezclado su material genético con el de los neandertales, después de lo cual regresaron a África. ¡Uf! ¿Cuánta migración! Podrías preguntarte cómo nos topamos con ese ADN neandertal en estos días. Bueno, los científicos reunieron a miles de personas de todo el mundo. Los participantes vinieron de regiones como Asia Oriental, Europa, Asia del Sur, América y África. Los porcentajes pueden variar, por supuesto, pero alrededor del 20% del ADN neandertal todavía se encuentra en nosotros, los humanos modernos. Aunque el ciudadano promedio solo lleva alrededor del 2% de ese aire cavernícola, si eres de ciertos lugares o familias que tienen un poco más de neandertal en su sopa de genes, tendrás como máximo un 3%. ¿Hay algo en particular que compartamos con nuestros primos humanos de hace mucho tiempo? ¡Claro que sí! Los neandertales nos dejaron algo más que su compañía durante algunos miles de años. También nos dieron el increíble legado de ¿sus narices? Bueno, verás, los neandertales estaban equipados con unas narices realmente especiales y no eran solo imponentes, también eran bastante útiles en climas fríos. El tipo de frío en el que los carámbanos gotean, los dientes castañetean y tu aliento podría congelarse antes de salir de tus labios. Durante esos días, las narices de los neandertales funcionaban como estufas personales, calentando y humidificando el aire frío y seco que inhalaban. Para ese tipo de clima extremo, estos impresionantes rascacielos nasales resultaron ser bastante prácticos.
Cuando nuestros antepasados Homo sapiens decidieron dejar las soleadas sabanas de África para experimentar un poco de congelación en Eurasia, se toparon con los neandertales. Este encuentro dio como resultado no solo un intercambio de cortesía, sino también un intercambio de genes que los hicieron desarrollar narices más grandes. Este nuevo hallazgo genético fue realizado por científicos que investigaron el ADN de más de 6.000 voluntarios. Para completar el estudio, los científicos compararon meticulosamente estos datos genéticos con instantáneas de los rostros de los voluntarios. Midieron la distancia entre varios puntos de cada rostro, como la altura del puente de la nariz. Luego jugaron a detectar el marcador genético para identificar si ciertos rasgos faciales estaban vinculados con genes específicos. Al final de esta emocionante búsqueda, dieron en el clavo. 33 nuevas áreas del genoma estaban vinculadas a los rasgos faciales. Un gen destacado llamado ATF3 fue rastreado hasta nuestros antepasados neandertales y parecía ser el maestro en controlar la altura de la nariz. Los participantes con ascendencia indígena americana tenían herencia neandertales en este gen, lo cual contribuye a sus narices más altas. Piensa en el gen ATF3 como un regalo de bienvenida neandertal para nosotros los humanos modernos a medida que entramos en climas más fríos desde África. Curiosamente, esta no es la primera vez que nuestros antepasados han jugado a pasar el gen. En el año 2021, el mismo equipo de investigación descubrió un gen que influía en la forma de los labios, llamado TBX15. Este gen era una pequeña nota de amor de los denisovanos, otro grupo de antiguos parientes que vivieron en Asia y se extinguieron hace alrededor de 30.000 años. Otra parte de la comunidad científica cree que nuestros amigos los neandertales tenían una extraña característica genética en el cerebro. ¿Será por eso que no sobrevivieron? A través de esta teoría, se sugirió que nosotros los humanos modernos podríamos deber nuestra ventaja cerebral a una particular mutación genética. Esta mutación le dio a nuestra neocorteza, que es la parte inteligente del cerebro, una pequeña explosión poblacional de las neuronas. Este increíble gen nuestro no es tan diferente de la versión neandertal, solo se diferencia en un aminoácido en la proteína asociada al gen. Es como pedir un café con un sobre de azúcar en lugar de ninguno. Es una pequeña modificación presente en casi todos los humanos modernos. Mientras tanto, nuestros parientes extintos, los neandertales, los denisovanos y otros primos primates, se perdieron el memo de la mutación, al menos según el estudio. Pero no nos adelantemos tanto. Que tengamos más neuronas no significa necesariamente que seamos unos genios en comparación, aunque estos resultados sí sugieren que podríamos haber reconectado el cerebro de una manera que nos dio una ventaja cognitiva. Además, esta diferencia de aminoácidos es solo una pieza del rompecabezas. Los científicos ya habían encontrado unas impresionantes 96 diferencias entre nuestro ADN y el de los neandertales que podrían haber afectado potencialmente nuestras diferencias como especies. Estudiar el ADN de los neandertales también nos dio algunas perspectivas acerca de sus relaciones. De hecho, ahora tenemos evidencia sólida de cómo era una familia de neandertales, y sorprendentemente no eran tan diferentes de la nuestra. Para este estudio, los investigadores recolectaron información de un sitio arqueológico de neandertales ubicado en Asia. Descubrieron que una familia en particular incluía a un cariñoso papá neandertal, su hija adolescente y un joven que posiblemente fuera su sobrino o su primo. También había en el grupo una pariente femenina mayor, quizás una tía o una abuela. Bien, nuestra joven doncella algún día haría sus maletas, diría un lloroso adiós y abandonaría el hogar de su papá luego de encontrar al hombre de sus sueños. Si hubiera sido un chico, como su joven primo, probablemente fundaría una nueva casa. Pero no te preocupes, ella no estaba entrando a un mundo de desconocidos. Su nueva comunidad probablemente tenía algunas caras familiares y amigables. Pero ¿cómo fueron los científicos capaces de predecir el final de esta historia? Al examinar su pool genético, los investigadores descubrieron que la estructura social de los neandertales era patrilocal. Esto significa que la mayoría de las mujeres neandertales
abandonaban sus hogares al elegir un compañero para comenzar una nueva vida con otra familia. La misma investigación muestra que los clanes que habitaban en cuevas probablemente tampoco estaban aislados. Las familias que vivían cerca tal vez visitaban los mismos depósitos de rocas para hacer sus herramientas de piedra, el equivalente a una ferretería de barrio. Y cuando no estaban fabricando herramientas, estaban ocupados cazando deliciosas comidas como ibises, caballos, bisontes y otros animales errantes. Sin embargo, los científicos fueron cuidadosos al añadir que este antiguo retrato familiar podría no representar todo el espectro de la vida social de los neandertales, y han pedido amablemente en los sitios web de arqueología a los futuros investigadores que obtengan más ADN de neandertales.